Amados hermanos, hay cosas lamentables e incoherentes en la vida. Déjenme ilustrarles, por ejemplo, algo que es incoherente. Por ejemplo, es incoherente ver a un médico con su bata blanca y un cigarro en la mano. No sé cuántos han visto eso. Es extraño, ¿no? Es incoherente ver a un fiscal persiguiendo la injusticia. Es incoherente y lamentable ver a un presidente de gobierno siempre detrás de sus propios intereses. Hermanos, pero aunque esas cuestiones dañan una imagen, dañan una reputación, dañan la forma en la que se ven las instituciones humanas, como bien he dicho, son humanas y pasan en este plano finito. Hermanos, pero escúchenme bien, hay situaciones, hay cosas incoherentes que son incoherentes y lamentables eternamente. Eso sucede cuando un cristiano, entre comillas, niega con su estilo de vida, niega con su forma de andar, niega con sus palabras, niega con su forma de reaccionar lo que es ser un verdadero cristiano. ¿A quién pertenece el cristiano y a quién representa el cristiano? Hermanos, ¿por qué daña tanto la hipocresía espiritual? Bueno, principalmente porque la iglesia y cada miembro del cuerpo que está unido a Cristo, es decir, la iglesia en conjunto comunitario y de manera individual, debe reflejar siempre el carácter de su Señor. La iglesia está llamada por esa razón a ser diferente. Está llamada a ser luz en medio de un mundo oscuro. ¿Por qué? Porque su Señor es luz. Está llamado a ser y andar en la verdad. ¿Por qué? Porque su Señor es verdad. Porque el cristiano, hermanos amados, es un hombre y una mujer que ha sido cambiado por la obra transformadora de Dios, el Espíritu Santo. Se ha operado un cambio en el corazón y eso debe ser efectivo en su manera de vivir. Probablemente muchos de los que están aquí que son creyentes recordarán un pasaje que es muy conocido por ese cambio que Dios ha hecho en nuestros corazones, que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cristiano es una nueva, y subrayo esta palabra, es una nueva criatura por la gracia y por el poder transformador del Evangelio, hermano. Es un milagro. Ese cristiano que es una nueva criatura debe caminar y debe vivir, como se titula este sermón, una vida digna del llamado que ha recibido. Hermanos, y antes de adentrarnos en el texto que quiero enseñar esta mañana, hermanos, quisiera por favor que me permitieran tomar unos minutos para situar ese texto dentro del gran panorama de la carta a los Efesios. Mientras yo leía toda la carta, me parecía estar dentro de un documental cinematográfico donde Pablo nos dejaba vislumbrar la gran obra maestra de Dios. Sí, esta carta Pablo la escribe con el ánimo de mostrar el gran poder de Dios efectuado en la transformación de la salvación producida por la Trinidad. Eso lo podemos ver en el capítulo 1. Pablo también nos deja ver cómo ese misterio que Dios le había revelado sobre los gentiles es, en efecto, un hecho que Dios ha impulsado a través de Cristo. Como, por ejemplo, los gentiles y los judíos, ahora ya no existen ninguna de estas cosas, sino que Dios ha creado en sí mismo, en Cristo, de dos pueblos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, un solo pueblo que es llamado su iglesia. La carta entonces, hermanos, podría dividirse en dos grandes segmentos. Del capítulo 1 al 3, Pablo nos da una masterclass de la salvación. Nos enseña cómo es el plan de salvación, nos enseña la condición espiritual del incrédulo. Pablo dice, estos gentiles están muertos en sus delitos y pecados. Y hermanos, cuando me refiero a la palabra gentil, me refiero al incrédulo, ¿vale? Al no creyente. Esa era nuestra condición. Pablo dice, esa era la condición de los hijos de ira. Pablo enseña que es en esa condición caída, pecaminosa, entenebrecida, ajena a la vida de Dios, que Dios nos salva. Por su misericordia, por su pura gracia. Entonces, una vez Pablo nos da una masterclass de la doctrina de la salvación, no solo nos da la teoría,
Pablo nos dice, vale, es cierto, ustedes ya conocen estas situaciones, pero ahora deben saber que esto debe tener un efecto en su forma de vivir, en sus estilos de vida. Así que en los capítulos 4 y 6, Pablo enseña cómo es el efecto de esa salvación en la vida de la iglesia como comunidad y en la vida de la iglesia como creyente. ¿Sí? Pablo nos enseña los escenarios en los que el cristiano se conduce en el matrimonio, cómo es una vida digna de su llamado en la relación entre padres e hijos, y cómo es que el cristiano debe andar en una vida digna de su llamado en sus relaciones profesionales y laborales. Sin embargo, si ustedes leen los últimos capítulos, sobre todo el último, Pablo termina esa sección de su carta con un tono significativo de guerra. Pablo insta a la iglesia, hermanos, y nos insta hoy a vestirnos de la armadura celestial, hermanos, porque para vivir una vida digna de la vocación a la que hemos sido llamados, quiero que sepan que habrá una guerra, hay una batalla con el viejo hombre. Así que si pudiera resumir el argumento de Pablo en esa sección, queridos hermanos, es que el estilo de vida de la iglesia y de cada miembro que compone la iglesia debe estar a la altura del amor y de la entrega que Cristo tuvo por su iglesia. No menos, hermanos. Si te dices llamar cristiano, esa es tu manera de vivir. Pero ahora, ¿cómo podemos vivir esta verdad? Bueno, en el capítulo 4, del versículo 17 al 32, Pablo nos enseña cómo anda y vive un cristiano, cómo anda y vive un verdadero creyente. Para los que toman apuntes, hermanos, y me encanta ver siempre, hermanos, con algún boli y una hoja blanca. Este sermón está dividido en 3 grandes encabezados, hermanos. Del versículo 17 al 19, Pablo nos enseña cómo es un corazón sin Cristo, cómo es la condición del corazón sin Cristo. Del versículo 20 al 24 nos enseña cuál es el proceso que ese corazón sin Cristo debe pasar para ser un corazón renovado en Cristo. Y una vez nos ha dejado ver cómo es un corazón sin Cristo y cómo pasa a ser un corazón renovado en Cristo, Pablo nos enseña los efectos de un corazón que imita a Cristo. Así que veamos en primer lugar, queridos hermanos, un corazón sin Cristo. Leamos versículo 17 al 19 del capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si eres cristiano, querido hermano y hermana, si te haces llamar cristiano, estas palabras de Pablo deben advertir tu corazón. Pablo desarrolla esta primera sección de los versículos 17 al 19 de una manera muy particular. En el versículo 17 nos deja ver un sentido general del problema del incrédulo, del corazón sin Cristo. En el versículo 18 nos deja ver un aspecto de la causa del problema y en el versículo 19 nos deja ver el resultado del problema. Así que les pido que me acompañen y veamos ese primer aspecto. Versículo 17, un aspecto general del problema de un corazón sin Cristo. Y vuelvo a leer esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo comienza esta sección de su carta con suma solemnidad, queridos hermanos. Lo que Pablo está diciendo es, esta palabra requiero puede traducirse como yo testifico. Es decir, es Cristo mismo certificando las palabras de Pablo. En última instancia, estas palabras no son de Pablo, hermanos. Estas palabras en última instancia son de Cristo para su iglesia. Así que Iglesia Evangélica La Gracia, y hoy quiero predicar para esta audiencia únicamente, y quiero hablarles a ustedes directamente, hermanos amados. Si ustedes son miembros de esta iglesia, se hacen llamar cristianos, nos visitan, hermanos amados, estas palabras son para ustedes. Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amados hermanos, no existen 2 clases de cristianismos. Cristianos carnales y cristianos maduros. No, hermanos, eso no aparece en la Biblia. O eres cristiano o tristemente no lo eres. Hermanos, sí, no estoy enfadado, ¿vale? Solo que quiero hablarles con mucho amor y urgencia, hermanos, para que vivamos una vida digna del llamado que hemos recibido, hermanos. Esto no es poca cosa, es la santidad de Dios lo que está en juego.
Pablo nos dice, los incrédulos andan en la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad puede ser traducida como inutilidad o futilidad. Hermanos, Pablo no está diciendo que los incrédulos, los no creyentes, no piensan o no razonan. No, no está diciendo eso. De hecho, probablemente a veces lo pueden hacer incluso mejor que nosotros. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el incrédulo, el no creyente, no opera, su mente no se conduce y no anda en las cosas eternamente relevantes. Desconocen el propósito de la vida, desconocen los esfuerzos filosóficos reales, no conocen, aunque hagan, por mucho que hagan sus esfuerzos científicos, por mucho que hagan esfuerzos saludables, por muy loables que sean sus esfuerzos, son inútiles y eternamente irrelevantes. Guillermo Hendricks, en El Comentarista, dice lo siguiente: todos los esfuerzos que los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. Esa es la vida del incrédulo. Esa es la vida del no creyente. En palabras de Salomón, un correr tras el viento. El no creyente corre tras el viento. Algunos se esfuerzan más, otros se esfuerzan menos, pero el principio común es el mismo. Todos van corriendo tras el viento, en despropósito, sin fruto eterno, inútiles sus esfuerzos. En el día del juicio ni el entretenimiento, ni la búsqueda de la fama, ni el placer, ni el deleite valdrán frente al juicio. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, veamos el versículo 18, la causa del problema. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, aquí Pablo nos está dejando caer una pesada losa y una imagen totalmente terrible de la condición del incrédulo. Los gentiles viven vidas en despropósito y sin sentido porque tienen el entendimiento entenebrecido, tienen el entendimiento oscurecido, nublado, eclipsado. El pecado ha llegado a distorsionar, a impactar tanto la mente y la conciencia del incrédulo que no observa la vida como debe ser observada. Hermanos, esta ceguera física del entendimiento no se puede ni comparar con la ceguera física que muchos pueden tener. El que está ciego físicamente sabe que está ciego, hermano, pero el que está ciego espiritualmente piensa que ve todas las cosas cuando realmente no es así. No olvidemos, queridos hermanos, el contexto cultural de los Efesios. Una ciudad impactada por la filosofía griega y pensadores, dice Pablo, eternamente irrelevantes. Pablo afirma que tales hombres, por muy profundo que fuerce su pensamiento, su capacidad de razonar, tienen el entendimiento oscurecido. He aquí el gran problema del hombre, hermanos, está muerto espiritualmente. El hombre natural no sabe discernir las cosas del espíritu. Pablo sigue diciendo, sigamos leyendo, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hermanos, hay poca evidencia. Hay falta de evidencia y poca revelación. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos amados, solo hay que salir de este lugar, levantar nuestra mirada y contemplar los cielos. Las Escrituras dicen que los cielos muestran la obra de Dios y el firmamento anuncia las poderosas obras de sus manos. Hermanos, solo hay que ver nuestro cuerpo, la complejidad del funcionamiento mecánico, anatómico, fisiológico. ¿Saben qué? Ellos prefieren pensar que vienen del mono. Ellos prefieren pensar en teorías evolucionistas. ¿Por qué? Dice Pablo, porque sus pensamientos están entenebrecidos. Pablo dice, ellos se creen sabios, pero son necios. Y por eso el corazón del incrédulo está entenebrecido. El incrédulo está ajeno a la vida de Dios, una vida de Dios caracterizada por la santidad, por la alegría, por la bondad,
por la verdadera sabiduría. Hermanos, el no creyente abraza fuertemente su ignorancia y desprecia la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Pablo lo dice. Veamos, por la dureza de su corazón. El problema no es la ciencia, hermanos. El problema no es el pensamiento, ni la poca evidencia. El problema del ser humano nunca ha estado fuera, ni estará fuera. El problema del ser humano late en su pecho. Se llama corazón. El hombre caído tiene el corazón entenebrecido. ¿Y qué pasa cuando el corazón es duro, hermanos? Bueno, Pablo nos muestra el resultado del problema. Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, el resultado es una pérdida. Es una pérdida del uso correcto de los sentidos, de la mente y del cuerpo. Hermanos, pero Pablo no solamente nos está enseñando aquí que es una pérdida de los sentidos. Pablo nos dice que estos hombres entenebrecidos en su entendimiento realizan tales acciones de una manera, y vean cómo lo dice, con avidez, con ambición, con tesón. Hermanos, y aunque esta entrega luce de diferente forma en los incrédulos, el principio común es el mismo. Piensen en ustedes, hermanos, cuando no conocían a Dios, cómo con ambición hacían todo aquello que no agradaba a Dios. Pues esto es lo que Pablo nos está diciendo, aunque el principio común es el mismo, todos lo que hacen alejado de Dios lo hacen con avidez, con tesón, se esfuerzan por ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la imagen de un corazón sin Cristo. Así que con esta imagen inyectada en la mente, lo que Pablo quiere transmitir es el contraste de la iglesia y el mundo, del creyente y el incrédulo. Ya no vivas sin Cristo. Hermano, y si te dices ser cristiano, tú no puedes conducirte así. Así que ya hemos visto en primer lugar los rasgos de un corazón sin Cristo. ¿Qué rasgos son? Tiene el entendimiento entenebrecido. Viven ajenos a la vida de Dios. Ahora, hermano, veamos cómo es que se produce entonces que un corazón sin Cristo pase a ser un corazón renovado. ¿Cómo es esto? Veamos en segundo lugar, versículo 20 al 24, un corazón renovado en Cristo. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermanos, miren la forma particular en la que Pablo está comenzando esta sección. Pablo no está diciendo, mas vosotros no habéis aprendido acerca de Cristo. No, Pablo no está diciendo acerca de Cristo. Pablo está diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, ser cristiano no se reduce a un entendimiento de la doctrina. Ser cristiano no solamente es conocer la historia de la iglesia, o conocer el TULIP, o hacer el curso ADN y el ABC, o venir todos los días a la iglesia, cada domingo. Hermano, aunque estas cosas son importantes y forman parte del crecimiento del cristiano y de su madurez y su santificación progresiva, ser cristiano no se limita a eso, hermanos. Ser cristiano es conocer, confiar, amar, seguir íntimamente a Cristo. Eso es ser cristiano. Es eso lo que produce una verdadera transformación de la vida. Es eso lo que hace que la iglesia sea diferente al mundo. El apóstol Juan nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, pero la iglesia sí. La iglesia es la nueva creación que sí le conoce. Si eres cristiano, formas parte de la iglesia y debes conocer a Cristo. Debes tener una relación íntima con tu Señor. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, Pablo nos dice en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, Pablo no está hablando esta sección con duda. Él no está diciendo, a ver, yo creo que en Efesios
han ido algunos predicadores y ustedes probablemente habrán conocido la verdad de Jesús. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, ciertísimamente le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Aquí Pablo nos está diciendo dos cosas. En primer lugar, que Cristo ha hablado a la iglesia. Y en segundo lugar, nos indica el cómo lo ha hecho, a través de la predicación de su palabra y la enseñanza fiel a su evangelio. Hermanos, aquí quiero hacer un apunte sobre la predicación, y es que cada vez que la iglesia está convocada y se reúne como en este momento estamos, hermanos, y la palabra de Dios es expuesta, Cristo enseña y capacita a la iglesia a través de la predicación de su palabra. ¿Para qué? Bueno, Pablo nos contesta esta pregunta en los versículos anteriores del capítulo 4, versos 11 y 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, los maestros y los predicadores son instrumentos y regalos de Dios para su iglesia con el fin de equipar el corazón de los santos y no para entretenerlos. Pero no olvides, querido hermano, que Cristo es el maestro y el pastor de la iglesia. El pastor Sugel Michelena, hablando al respecto, dice, debemos señalar siempre que cuando la palabra es expuesta en la predicación, Cristo mismo habla a los corazones de los hombres. Por eso es una grave falta cuando un cristiano se ausenta del culto de adoración sin una causa que lo justifique. Los pastores deben estar fielmente predicando la palabra de Dios y tú, hermano, debes estar fielmente aquí para oírla, a menos que haya una causa de justo peso que lo impida. Pablo sigue diciendo, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Cristo? Hermanos, que si hemos sido enseñados por Él, si le hemos escuchado, no podemos seguir viviendo de la misma manera, hermanos. Hermanos, si tú has escuchado del Evangelio, si tú has abrazado las buenas nuevas de Cristo, hermanos, tu estilo de vida debe cambiar. No puede ser igual. Lo que Cristo enseña a sus hijos es que somos esencialmente diferentes al mundo. No somos mejores que el mundo, somos esencialmente diferentes a los incrédulos. Unos van al cielo y los otros al infierno. Existe un abismo diferencial entre el ciudadano de este mundo y el ciudadano de los reinos, del reino de los cielos, perdón. Por eso Santiago dice en su carta, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Te hago una pregunta, hermano. ¿Tu estilo de vida te convierte en un amigo o en un enemigo de Dios? Jesús te dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, con toda honestidad, esto es realmente difícil. Por eso Pablo en el versículo 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, con toda honestidad, muchas veces nuestro viejo hombre quiere emerger. Sin embargo, Pablo escribiendo a los romanos en esta misma idea, en este mismo sentido sobre el viejo hombre, Pablo les escribe y les dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hermanos, aquí pasan dos cosas. En primer lugar, en Efesios, Pablo nos está diciendo que debemos despojarnos del viejo hombre, pero en Romanos nos dice que el viejo hombre ha sido clavado en Cristo. Hay una enseñanza contradictoria aquí. De ninguna manera, hermanos, lo que Pablo está tratando de mostrarnos son dos realidades que pasan en el cristiano. En primer lugar, nos está llevando a una práctica espiritual de lo que hemos aprendido de Cristo. Hemos aprendido a despojarnos. Y en segundo lugar, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos ha librado del viejo hombre, nos ha librado del pecado. Es en ese sentido de libertad que Pablo les dice hoy, hermanos, si Dios está aquí mismo, les dice, despójense del viejo hombre. Eres libre en Cristo. Ya no debes someterte a la ley del pecado. Cristo te ha enseñado a despojarte del viejo hombre porque Cristo lo venció. Venció al pecado,
Ha vencido con su muerte y su resurrección. Esta es la verdadera libertad cristiana, la libertad de obedecer con tesón, con esfuerzo, con trabajo los mandamientos de nuestro Señor. Con una mente decidida. Una mente decidida a obedecerles, hermanos. Por eso el versículo 23 que Pablo nos deja aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta expresión es realmente fantástica, hermanos. Y aquí entiendo el amor pastoral de Pablo por la iglesia. Pablo quiere apuntarnos a una transformación en nuestras convicciones, a una transformación en nuestros afectos, en mis intereses, en mis reacciones, en el centro de mi cosmovisión. Ahí es donde se encuentra el espíritu de la mente. Ahí es donde se efectúa el epicentro del cambio, hermanos. Esa es una transformación posicional y progresiva, hermanos. Es una transformación posicional porque la mente del creyente cambia esencialmente a la del incrédulo. Pero la mente del creyente también va renovándose día con día. Es una transformación progresiva, hermanos. Por eso el creyente ya no responde al estímulo del viejo hombre como respondía antes. Ahora el nuevo creyente, el hombre y la mujer que aman a Dios con todo su corazón, pelean, batallan, luchan hasta dominar al viejo hombre que quiere emerger de vez en cuando. Es en esa dirección que Pablo nos dice en el versículo 24, hermanos. Leamos. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. El nuevo hombre, hermanos, es la nueva naturaleza que emerge de la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón. Ese nuevo hombre sí busca lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable y lo que es verdadero según Dios. Hermanos, ya hemos visto hasta este punto la terrible condición de un corazón sin Cristo. ¿Cuál es esta condición? Está ajeno a la vida de Dios, tiene el entendimiento entenebrecido. Se creen sabios, pero son necios. En segundo lugar, Pablo nos ha enseñado cómo este corazón sin Cristo puede ser un corazón renovado en Cristo, cómo a través del Evangelio de Cristo, de la persona de Cristo. Pero hermanos, esa teoría es buena y necesaria para nuestros corazones, pero si esa teoría no se aplica al salir de este local, no tiene sentido, hermano. Así que Pablo, en los versículos 25 al 32, nos va a dejar 5 formas en las que debes despojarte del viejo hombre. Es decir, Pablo está diciendo, si ustedes han renovado su entendimiento y el Espíritu Santo mora en sus corazones, amados hermanos, entonces, por tanto, versículo 25, dejando a un lado la falsedad. Hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, subrayo lo siguiente, no es compatible con la mentira, porque el creador del nuevo hombre es Dios, quien es autor de la verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Primera de Juan, capítulo 1, 6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Dios será glorificado, exaltado y engrandecido únicamente a través de la verdad. En contraste con el hombre viejo, queridos hermanos, y todos estarán de acuerdo conmigo, en que el hombre viejo tiene una inclinación natural a la mentira. Y no solamente tiene una inclinación natural a la mentira, la maquina, la perfecciona, incluso hasta ha llegado a crear unas categorías extrañas y diabólicas de mentiras piadosas, mentiras pequeñitas, mentiras necesarias. Yo no sé qué tipo de mentiras, hermanos, pero la Biblia enseña que toda clase de mentira solo procede de una fuente, del diablo. Juan 8:44 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, escúchenme por favor. Presten atención a lo siguiente, toda clase de engaño, toda clase de evasión de la verdad, ilusionismos, falsas promesas, copiar exámenes, justificación de pecados, engaños en los impuestos, retener parte de la verdad, exageración de la verdad, no debe ser practicada en aquellos que profesan fe en Cristo.
si eres miembro de esta iglesia, si eres cristiano, no debe haber mentira en tu vida. Hermanos, eso no quiere decir que debemos comunicar lo que sabemos de todos a todos. No, hermanos, en la vida cristiana también estamos llamados a la prudencia, al manejo de información, siempre y cuando no violemos principios bíblicos. Así que, mi hermano, por favor, si al salir de este local te llaman por teléfono y te llaman diciendo que te has ganado 10,000 euros en un sorteo que tú no has participado, no vayas a utilizar este sermón y decir, le voy a dar la clave del PIN porque no debo mentir. Así que, por favor, en nombre de la verdad, no les des el PIN de tu tarjeta. Sé prudente. Hermanos, debemos ser sabios. Pablo sigue diciendo, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, y aunque debemos ser veraces con todos, en esta sección Pablo se refiere a que no debemos mentirnos entre los miembros de la iglesia. Los que me conocen saben que me encanta todo lo referente al cuerpo, su anatomía, su fisiología, la antropología. Y me encanta la forma en la que la Biblia enseña que la iglesia es un cuerpo. ¿Verdad que sí, hermanos? Pues imagínate, mi hermano, que por ser miembro de la Iglesia Evangélica de la Gracia, los pastores deciden regalarnos un coche Fórmula 1 a todos. Eso sería muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Pero resulta ser que nos vamos por toda la ronda de edad y nos vamos a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero de repente cuando vas a 100 kilómetros por hora quieres ir más rápido, pero tu cerebro le manda la información a tu ojo de que lo que viene es una curva cuando realmente es una recta. ¿Qué pasaría? Caos, destrucción, muestre, accidente, desastre. Pues esto es lo que pasa cuando la mentira reina dentro de los miembros de la iglesia. Caos y destrucción en el propio cuerpo. Hermanos, esto no puede pasar en esta iglesia. La práctica de la verdad debe ser un rasgo de la iglesia y de cada uno de los miembros que la compone. La verdad con amor y el amor con la verdad. Pablo sigue diciendo, versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nótese que Pablo ya nos está diciendo que el nuevo hombre creado en Dios se va a airar. Sí, hermanos, el nuevo hombre creado según Dios se aira contra lo que va en detrimento del evangelio. Se aira contra lo que es justo, contra lo que va en contra de lo bueno, de lo honorable y de buen nombre. La ira santa forma parte del carácter de nuestro Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano amado, escúchame bien, por favor, y mírame, si eres creyente y estás indiferente al aborto, al chisme, a la calumnia y a toda clase de maldad, hay algo que no va bien en ti. Hay momentos, hermanos amados, en los que no airarse es pecaminoso. Pero echa un freno, hermano. No voy a salir de aquí airado. Porque Pablo dice airaos, pero hay una comita, ¿verdad? Bueno, es que en última instancia, como les dije al principio, hermanos, quien nos está hablando es Cristo. Y Cristo sí conoce el corazón de los miembros de su iglesia. Y sabe que hay una naturaleza inclinada al mal, hermano, que debemos luchar. Airaos, dice, pero echa un freno. Tan pronto como nos dice airaos, nos condiciona. Pero no pequéis. Hermanos, el incrédulo da rienda suelta a su ira. Descuida las formas, los gestos, la mirada y despierta la sed de venganza. Pero si te dices llamar cristiano y quieres vivir una vida digna de la vocación a la que has sido llamado, eso no puede ser así en tu vida. El hombre nuevo creado en Dios tiene al Espíritu Santo que lo capacita para tener dominio propio. El incrédulo busca a través de su ira validar su razón, sus intereses, sus opiniones. El cristiano, por su contraparte, busca la prudencia. El tono correcto, las palabras adecuadas, las miradas adecuadas, el tono agradable. Busca
que lo que dice embellezca la persona de su amado Señor. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Pablo sigue diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, amados míos, si hay algo que debe caracterizar a esta iglesia local, hermanos, es que seamos cristianos que corren pronto a la paz y la reconciliación. En sus casas, hermanos, corran tan pronto puedan a la paz y a la reconciliación. Pablo nos está impulsando a no permitir que los roces, los desacuerdos personales, las incomodidades en la iglesia sean dilatadas por el tiempo y se puedan prolongar tanto que le demos, como dice el versículo 27, oportunidad al diablo. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Pablo nos está diciendo, a ver, hermanos, corran tan pronto puedan reconciliarse. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacen, le están dando una oportunidad al diablo. Con todo mi amor por ustedes, hermanos, no permitan que las tensiones, no permitan que los conflictos se acumulen con el tiempo y sean sus relaciones dañadas. Hermano, no seas tú quien da oportunidad al diablo en la iglesia. Hermano, no seas tú quien da oportunidad al diablo en casa, en el trabajo. Mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu ira? ¿La estás controlando, hermano? ¿O te dejas llevar por ella? Es mi oración, querido hermano, que sigas el camino de despojarte del viejo hombre para vivir una vida digna del llamado que has recibido. Hermanos, porque recuerden, el estilo de vida de la iglesia y de cada miembro que compone al cuerpo de Cristo debe vivir a la altura del amor y de la entrega que Cristo tuvo por su iglesia, no menos. Si vives menos que eso, por favor, no te hagas llamar cristiano. Pablo sigue diciendo, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, muy probablemente en la iglesia en Éfeso habían hermanos que venían con un historial delictivo. Su vida anterior era ser delincuente. Pablo lo que les está diciendo es que deben dejar por completo ese estilo de vida. Pero no solamente les dice que deben dejar ese estilo de vida, les dicen lo que debe hacer: trabajar, esforzarse. ¿Pero en qué? Pablo les dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. En algo bueno, en aquello que no viole los principios del hombre nuevo y de la vida digna a la que han sido llamados. Como bien señala el pastor John MacArthur, dice, un cristiano nunca debe envolverse en un empleo, trabajo, profesión, oficio o negocio que le demande comprometer los estándares de Dios, que deshonre a Dios, que viole sus mandamientos o que extravíe o dañe a otros en algún sentido. Pero podemos preguntarle al texto, ¿pero para qué trabajar? Pablo sigue diciendo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, si Dios te prospera, no lo hace para que te olvides de su iglesia. Lo hace para que bendigas a otros con lo que Él mismo te ha dado y para la extensión de su reino. Un pastor dice, es muy triste ver cómo los incrédulos derrochan el dinero en entretenimiento, placeres y en darse la buena vida. Pero es mucho más triste ver cómo aquellos que profesan fe hacen lo mismo. En el caso de un incrédulo es normal que lo haga, pues este mundo es lo único que tiene y hace de este mundo su paraíso porque no tiene otro. Pero esto no es coherente con aquellos que saben que su Dios es dueño de todas las cosas y que mejor es dar que recibir. Así que, hermanos, hasta el momento hemos aprendido, en primer lugar, a despojarnos de la mentira por la verdad, a despojarnos de la ira pecaminosa por el dominio de nuestro enojo.
En tercer lugar, hemos aprendido a despojarnos del hurto por el trabajo honrado para servir a los demás. En cuarto lugar, Pablo nos exhorta a despojarnos del mal vocabulario, de las malas palabras. Versículo 29, ninguna, hermanos amados míos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida, que la traducción de la Reina Valera señala, puede ser expresada como una palabra poco saludable, putrefacta o podrida. Esta expresión lo que intenta señalar es la descomposición de los alimentos en aquel momento. Hermanos, las palabras poco saludables, putrefactas y podridas no solamente dañan el entendimiento de quien las dice, sino también de todos aquellos que las escuchan. Este término, palabras corrompidas, hermanos amados, incluye las palabras obscenas. Incluye las palabras con doble sentido. Incluye los chistes sexuales, las vulgaridades, las palabras indecentes. Hermano joven que estás aquí, ¿cómo hablas entre tu grupo? En Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5, reo en la traducción de la Biblia de las Américas, para tener un mejor entendimiento, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Pablo, escribiéndole en ese mismo sentido a los Colosenses, capítulo 3, verso 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos míos, la Biblia enseña que el hombre habla de lo que tiene en su corazón. Las palabras corrompidas, putrefactas, poco saludables no son fruto del nuevo hombre creado según Dios. Si te dices ser cristiano y ese es tu vocabulario, mi hermano, hay algo en ti que no está bien. Hermanos, hay personas que pasan lamentablemente todo el día produciendo descomposición en su casa, en su hogar, en el trabajo, en la iglesia. Sus hogares son ciudades de guerra. Van conduciendo el coche y la lengua sale por la ventana. Hermanos amados, eso no puede suceder en el corazón que ha sido impactado por el poder transformador del Evangelio. No, hermanos. Esa no puede ser tu forma de hablar. Abracemos por eso las palabras del salmista en el Salmo 141:3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Hermanos, pero Pablo no solo se limita en el uso de las palabras, sino que nos indica cómo deben de ser estas palabras. Leamos versículo 29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, debemos hablar palabras buenas, palabras que construyan, palabras que promuevan gracia, palabras que consuelen al cansado, palabras que levanten al abatido, palabras que alienten al que está desesperanzado, palabras que corrijan al perdido, palabras que promuevan la verdad en el corazón. Hermanos míos, lo que Pablo nos está intentando decir es que los cristianos debemos orar fervientemente para dar una palabra apropiada en el momento apropiado. A veces, hermanos, será para consolar y otras veces para reprender. Pero no consolarás al que necesita ser reprendido y no reprenderás al que necesita ser consolado. Por eso, como le digo a mi hija, sabiduría, hermanos. Necesitamos sabiduría para el buen uso de nuestras palabras. Proverbios 25, 10, 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Un corazón que imita a Cristo, un corazón que vive una vida digna de su llamado, debe impactar, alimentar, influenciar, inyectar Biblia a su mente para que su mente esté tan saturada de la palabra de Dios, hermano, que cuando tú hables palabra de Dios. Pero si te pasas todo el día viendo Netflix, hermano, viendo redes sociales, interactuando con malas noticias, ¿qué vas a hablar, hermano?
Hermanos, todos debemos examinarlos a la luz de lo que Pablo está diciendo. Quiero hacerte un par de preguntas, hermanos, para que te evalúes. Mira, no nos vayamos a un año atrás. Veamos esta semana. Esta semana, de manera general, hermanos, ¿cómo fueron tus conversaciones en casa? Para los maridos aquí, ¿con qué palabras hablas a tu mujer? Para las esposas, ¿con qué palabras respondes a tu marido cuando se equivoca? Para los niños pequeñitos, niños, mírenme por favor. ¿Con qué palabras respondieron hoy a sus padres cuando les dieron una instrucción que no estaban de acuerdo? Hermano, una pregunta para ti. ¿Se puede decir de ti que hablas palabras que edifican? ¿Se puede decir de ti que hablas palabras que construyen a los que te rodean? Tiene mucho sentido, hermanos, que Pablo nos diga esto por el versículo que viene siguiente, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos amados, el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, cuyo trabajo es regenerar, cambiar, moldear, santificar nuestras vidas a la vida del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Dios mismo, queridos hermanos, es el centro de nuestras motivaciones en nuestras palabras. Él es el que produce en nosotros buenas palabras. Esta persona que habita en nuestros corazones se entristece, hermano. En el lenguaje original, esta frase, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, dice, no hagáis llorar al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios llora a veces, hermanos, por la forma en la que hablamos, en la que nos dirigimos los unos a los otros. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos consuela, es nuestro abogado, nos guía a toda verdad. ¿Cómo entonces vamos a ofenderle, hermano? ¿Cómo vamos a hacerle llorar con nuestros dichos? ¿Cómo vamos a rechazar su obra cuando hablamos mal? Hermanos, el uso de las palabras poco saludables, putrefactas y podridas dañan la iglesia y la debilitan. Hablar mal es una ofensa directa contra Dios. El Espíritu Santo de Dios no puede obrar en una iglesia donde no hay confesión de pecado y donde la lengua no tiene control. Hermanos, ¿tu lengua da vida a la iglesia o la debilita? Finalmente, hermanos, Pablo concluye esta sección sintetizando los vicios y los deseos engañosos a los cuales el viejo hombre está subyugado, a la cual el viejo hombre está sujeta, y nos da una orden contundente. Hay a veces, hermanos, que leemos las cartas y perdemos como el tono, ¿no?, de la carta, el aspecto emocional que quiere transmitir el autor de la carta. Si leemos el versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura. Hermanos, pero yo estoy plenamente convencido que ese no es el tono en el que Pablo nos está hablando aquí. Pablo nos está hablando en esta sección de su carta a hermanos, amados, llenos del Espíritu Santo, y nos da una orden contundente, y yo te la quiero recordar hoy a ti, hermano. Quítese. Hermano, te lo digo de nuevo, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, quítese de vosotros toda amargura. Hermano, es imposible ser cristiano y al mismo tiempo un amargado. Es imposible convivir con la amargura. No puede ser cristiano y al mismo tiempo un cristiano amargado. Hermanos, la Biblia
no enseña que existen cristianos amargados, no los hay. Y es muy curioso, queridos hermanos, que Pablo comienza citando, quítese de vosotros toda amargura, porque en efecto, queridos hermanos, la amargura es la raíz que prolifera todo el resto del comportamiento, del carácter del hombre que está alejado de Dios. El corazón amargado da rienda suelta al enojo. El corazón amargado da rienda suelta a la ira. El corazón amargado da rienda suelta a los gritos, a los que le rodean con tal de hacer valer su daño y convertirse en una víctima. Insulta, usa palabras groseras contra los que le rodean. Y saben una cosa más triste, hermanos, es que un corazón amargado maquina, planifica y a menudo desea el mal para sus malhechores. Pero lo más crudo de esto, hermanos amados, es que el corazón amargado a menudo desea el mal para lo de su propia sangre e incluso para lo de su propia fe. Hermanos, una ofensa que no ha sido perdonada puede originar este sentimiento. Si no perdonamos de inmediato la ofensa, hermanos, sino que la digerimos en nuestras emociones, esta ofensa se termina convirtiendo en una ira, en un profundo dolor. Y habiendo pasado el escalón del odio, la amargura se convierte en un veneno mortal que descompone y pudre y endurece el corazón, hermanos. En un grupo más o menos de esta magnitud, lamentablemente, probablemente hay aquí, hermanos, que se encuentran con una amargura con algún familiar por un hecho violento o desagradable que han vivido. Hay muchas relaciones entre seres queridos que huelen al podrido olor de la amargura. Hermanos, hay algunos que ni siquiera pueden verse en un mismo espacio porque no se toleran. Hermanos, ¿de qué sirve entonces predicar el Evangelio de Cristo si los cristianos no reaccionamos de la misma manera? ¿De qué sirve predicar el Evangelio y profesar fe si respondemos igual? Debe haber un cambio en nuestros estilos de vida, hermanos, urgente. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros, en nuestra forma de responder a los vituperios. Por eso las palabras de Pablo en el versículo 33 al 32, antes, iglesia amada, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos, amables unos con otros, dice Pablo. Hermanos, la iglesia del Señor debe manifestar el carácter de Dios. La iglesia está unida a Cristo y por eso la iglesia hace lo que Cristo es. Y nótese que Pablo no nos está mandando a hacer, Pablo nos está mandando a ser. Porque Pablo no quiere hombres de buena conducta que vayan al infierno, hermanos. Pablo desea que seamos cada uno de nosotros lo que Cristo es. Si la amargura manifiesta soberbia y pelea, ustedes, dice Pablo, sean humildes y mansos. ¿Por qué? Porque Cristo es manso y humilde de corazón. Si la amargura divide y rompe las relaciones, ustedes busquen la unidad y la paz. ¿Por qué? Porque como aprendemos del contexto de la carta, Pablo nos está enseñando que nosotros éramos esos gentiles que estaban ajenos a la vida de Dios. Nosotros teníamos el entendimiento oscurecido, hermanos. Nosotros estábamos condenados y vino Cristo y puso paz entre Dios y nosotros. Es esa la razón. Cristo puso paz entre Dios y los hombres por su sacrificio. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 31, sean misericordiosos, perdonando las faltas unos a otros. ¿Como quién? Como Dios te perdonó en Cristo. Hermano, si te dices ser cristiano y no perdonas, entonces tú no eres cristiano y vas camino al infierno. Mi hermano, mi hermana, quizás ahora tú estás pensando, Daniel, tú no sabes la herida que ese hermano me hizo. Tú no sabes el comentario de aquel hermano que me ofendió. Tú no sabes la herida de ese familiar. Tú no sabes lo que eso causó en mi mente y probablemente, hermano, no lo sé. Evidentemente desconozco tu experiencia,
Pero todos y cada uno de los que estamos aquí, queridos hermanos, todos y cada uno de los que estamos aquí, pecamos contra Dios. El verdadero creyente tiene la capacidad de perdonar. ¿Saben por qué? Porque es completamente consciente del daño atroz y cósmico que hizo contra Dios. Es en esa conciencia que el cristiano está capacitado para perdonar, hermanos. Hermanos, Dios se hizo carne. El Hijo de Dios perfectamente justo, paciente, lleno de verdad, santo en su ira, que teniéndolo todo en su reino, vino a trabajar con sus manos, que de su boca nunca, hermanos, nunca salió una palabra putrefacta ni corrompida, que de su boca nunca salió una palabra de mentira. Hermanos, ese Dios hecho carne que lo tenía todo en su reino y que nunca hurtó, fue clavado en medio de dos delincuentes. El Hijo de Dios que nunca hizo llorar al Espíritu Santo. Ese es mi Cristo, hermanos. Ese es mi Salvador. Él en la cruz perdonó a los amargados, a los mal hablados, a los imprudentes, a los gritones, a los maledicientes, a los llenos de ira, a los que tienen poco dominio propio. Él en la cruz del Calvario, Él dio oportunidad para todas estas clases de personas. Y Él ha extendido su perdón eternamente si confías en Él. Hermano, en Cristo tienes suficiente perdón para perdonar. Hermano, ¿cómo vas a poder ser indiferente a este sacrificio? Ese es mi Cristo. Ese es mi Salvador. Si no le conoces, yo te imploro, por favor, ven. Deja al viejo hombre en la cruz. Deja al viejo hombre a sus pies y recibe su amor para que vivas una vida nueva en Cristo. Una vida digna del llamado que Dios te ha dado. Hermanos, esa es la única manera de vivir una vida digna de su llamado. Recordar su inmenso amor por nosotros, hermanos. Hermanos, imagínense cómo sería un hogar, una iglesia, una casa, un matrimonio donde cada miembro está completamente decidido a imitar a Cristo. Que cuando el roce viene, contestamos como Cristo. Mis hermanos, con esto voy cerrando. Es mi deseo profundo, hermanos, que en la iglesia de Dios nunca reine la hipocresía espiritual, sino más bien que brille en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, el carácter de Cristo, hermanos. Hermanos, sal de este lugar hoy, hermano mío, amado, en el Señor, sal de este lugar hoy decidido a vivir una vida digna de la vocación a la que has sido llamado. Y termino con las palabras del apóstol Pablo en los versículos posteriores, capítulo 5, versículo 1 al 2. Hermanos, el Señor les dice hoy, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andar en amor como Cristo también les amó y se entregó en ofrenda y sacrificio vivo en olor fragante por todos y cada uno de ustedes, hermanos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por hablar a nuestras vidas, por estimularnos, Señor, a vivir una vida digna de la vocación a la que hemos sido llamados. Señor, yo te ruego que nos estimules a poder hablar como conviene, a amar la verdad, a vivir vidas con propósito, a mostrar al mundo tu carácter, tu amor. Señor, ayúdanos, Señor, a dar gloria a tu nombre, a exaltar tu evangelio, para que cuando las personas nos vean nosotros, tan solo vean la hermosa persona de Cristo.
en el nombre de Jesús. Amén.